Comenzamos, hermanos, con las 70 semanas de Daniel. Padre bendito, Rey eterno, suplicamos que nos dé de su palabra, de su luz y de su verdad para hacer estos estudios. Y rogamos, como siempre, que sea su palabra, su luz y su verdad la que entre a los oídos, a la mente, al corazón de las personas que reciban estos estudios. Le pedimos todo, Padre eterno, por supuesto, en el santo y bendito nombre de su Hijo, nuestro Señor Yeshua. Amén. En los primeros versos del capítulo 9 están lo de los 70 años en los que se cumplirían las desolaciones de Jerusalén, lo que son los 70 años del cautiverio. Después, en los siguientes versos, está cómo el ángel Gabriel le enseña la visión a Daniel hasta el verso 24, y a partir de aquí, ahora sí, empieza la visión de las 70 semanas de Daniel. Daniel 9:24 dice: 70 semanas... Ahí están las 70 semanas, están determinadas, dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para que pase todo lo que ahí dice, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al santo de los santos. Sabemos que hay más santos y que hay más mesías o ungidos, pero es claro que el santo de los santos y el mesías príncipe solo es uno. Y es Cristo Yeshua, el Mesías. Ciertamente en el verso 24, donde dice el santo de los santos, en el hebreo sí dice Kodesh Kodeshim. Y sí son las mismas palabras en hebreo que están en Éxodo capítulo 40, verso 10, donde habla de ungir el altar de los holocaustos. Pero en Daniel, al referirse al santo de los santos como el ungido Mesías príncipe, y al decir ahí que el sellar la visión y la profecía se trata de ungir a este, es porque se está hablando de una persona, no de un objeto ni de un lugar, como lo sería el altar de los holocaustos, el templo o el lugar santísimo. No se está refiriendo a esto. Desde otra perspectiva, ungido es Mesías, pero esta visión y esta profecía que se le da a Daniel de 70 semanas, se trata de ungir al ungido príncipe. Repito, se habla y se trata de una persona, no de un lugar, no del altar ni del santuario. Y otros quieren meter aquí que se trata de Ciro como el ungido, pero la visión y la profecía dicen que a este Mesías principal se le unge y se le quita la vida 69 semanas después de esto, que son alrededor de 483 años después de que se le da esta visión y esta profecía a Daniel. Y Ciro ya estaba ungido aquí como rey, desde antes de que se le diera esta profecía y esta visión a Daniel. Desde el año 559, Ciro ya estaba ungido como rey. Y es obvio que a Ciro no se le quita la vida 483 años después de aquí, del presente de Daniel, de cuando él está recibiendo esta visión y esta profecía. Y si es profecía, corre hacia adelante, no corre hacia atrás. No hay profecía que corra hacia atrás, dejaría de ser profecía. Y todavía hay que añadir que esta visión y esta profecía dada a Daniel comienzan desde la salida de la orden para restaurar y edificar a la ciudad de Jerusalén, la plaza y el muro, no el templo. Esta no es la orden que da Ciro para reconstruir el templo. Allí en el verso 25 de Daniel 9 no habla del templo. Y repito, Ciro no es ungido hasta después de 69 semanas de esto que estamos viendo. Y a Ciro no se le quita la vida después de 69 semanas después de este tiempo. Nada de esto se cumple con Ciro ni con nadie más. Nadie más cumple con ser el ungido príncipe y santo de los santos, que es ungido y muerto exactamente en la semana 70 de Daniel. Repito, nadie cumple con esto, solo Cristo Yeshua, el Mesías, el ungido principal y santo de los santos.
Se cumple y se sella la visión y la profecía con exactitud solo con Cristo. Y en el verso 25 dice, sabe pues, pero sobre todo entiende Daniel que esta visión habla de dos sucesos. Si habla de dos sucesos, habla de dos tiempos. Dice, desde la salida de la orden para, primer suceso, restaurar y edificar la ciudad, Jerusalén, la plaza y el muro, que estaban destruidos para cuando Daniel recibió esta visión. Y segundo suceso, la venida del Mesías principal, que vendría alrededor de 400 años después del primer suceso. Para el primer suceso, que es la reconstrucción de la ciudad, la plaza y el muro, habrá 7 semanas. Y para el segundo suceso, que es la venida del Mesías, habrá 62 semanas. ¿Desde dónde? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Desde la salida de la orden para que se cumpliese el primer suceso. Y después de esas 62 semanas en las que vendrá el Mesías principal, se le quitará la vida al Mesías. Dice el verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice, repito, después. Comienza diciendo después, este verso 26. Después de las 62 semanas y de las 7 primeras semanas, que suman 69, después de estas 69 semanas viene la semana 70. En esa última semana 70 se quitará la vida al Mesías principal. Y el pueblo de un príncipe dice que ha de venir. ¿Que ha de venir cuándo? Después de todo esto. Alrededor de 40 años después de que le sea quitada la vida al Mesías, vendrá un pueblo de un principal y destruirá la ciudad y el santuario. Y el fin de la ciudad y el templo serán con inundación de soldados romanos que vendrán a hacer la guerra y a conquistar la ciudad y destruir el santuario. Hagamos un repaso hasta aquí. Tenemos que Jerusalén, la ciudad, la plaza y el muro son reconstruidos en 7 semanas de años, y en el tiempo de las 62 semanas llegará el Mesías principal, y después de estas 62 semanas, más las 7 primeras, donde es reconstruida la ciudad, llegaremos a la semana 70, porque 62 más 7 igual a 69. ¿Qué semana sigue después? Obviamente la semana 70. En esta semana se quitará la vida al Mesías principal. Hay que recordar que Ciro dio la orden para restaurar y edificar el templo, no la ciudad, la plaza ni el muro. Ya vimos que quien dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, la plaza y el muro, fue Artajerjes. Y lo obvio es que cuando se habla de 7 semanas en que será reconstruida Jerusalén, la ciudad, la plaza y el muro, no está hablando de que será reconstruida en 1 mes y medio, que es lo que literalmente serían 7 semanas. Las 70 semanas de Daniel no son días literales, son días por año, como ya lo hemos visto cuando hemos estudiado profecía, en Ezequiel capítulo 4, verso 6 y en Números capítulo 14, verso 34. Ahí nos dice que los días en profecía son día por año. Y en Levítico capítulo 25, verso 8, nos habla de las semanas de años. Entonces tenemos las 70 semanas de Daniel, son 490 años. ¿Por qué? Porque 7 días de cada semana por 70 semanas es igual a 490 días. Y si son días por año, son 490 años. Un día por año en una semana son 7 años. Y 7 años de una semana por 7 semanas es igual a 49 años. 49 años tardaron en la reconstrucción de la ciudad, la plaza y el muro. Y hacemos la misma operación para las 62 semanas en las que vendría el Mesías principal. 7 años de cada semana por 62 semanas igual a 434 años.
y 434 años, más los 49 años en que fue reconstruida la ciudad, nos da un total de 483 años. Hasta aquí tenemos un total de 483 años y 69 semanas cumplidas. Nos faltaría una semana, o lo que es lo mismo, 7 años, para poder llegar a los 490 años de las 70 semanas de Daniel. Y esa semana está aquí mismo en Daniel, en el verso siguiente, que es el verso 27. Dice: y por otra semana, aquí está la semana que nos faltaba para llegar a la semana 70 y a los 490 años. Dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Entonces tenemos que son 7 semanas, más 62 semanas, más esta, la una semana que nos faltaba. Ya tenemos las 70 semanas. ¿Qué en años son? Las 7 semanas son 49 años, las 62 semanas son 434 años y la una semana son 7 años. Esto nos da el total de 490 años. Y aquí tenemos ya cumplidas las 70 semanas y los 490 años. Pero vamos a ver 2 errores de interpretación que cometen en esta profecía. Número 1, empiezan a contar las 70 semanas de Daniel desde el decreto de Ciro, pero ya vimos que Ciro no dio un decreto para la reconstrucción de la ciudad. Y si se toma el decreto de Ciro para la reconstrucción de la ciudad Jerusalén, lo primero es que hay que tener en cuenta que Ciro les da libertad para que vayan a construir la casa de Dios, repito, el templo, no la ciudad. Y además, Ciro reinó del 539 al 530 y el año en que dio ese decreto, Ciro, fue el primer año de su reinado, el año 539. Si de este año avanzamos a las 70 semanas de Daniel, que son 490 años, a 539 le quitamos 490, que son los años de las 70 semanas de Daniel. ¿Qué sucede? Es 539 menos 490, nos da un total de 49. Es el año 49 antes de Cristo, ni siquiera llegamos al nacimiento de Cristo. Y en este año 49 ni es ungido Ciro, ni ningún otro ungido Mesías principal. Como ya lo vimos, ungido Mesías principal solo hay uno, y es Cristo Yeshua el Mesías. Y además, en este año 49 antes de Cristo tampoco se le quita la vida a Ciro ni a ningún otro Mesías principal, como lo dice la profecía. Y aunque Ciro sí es un ungido, no es el ungido principal, ni es el santo de los santos. Ya mostramos que el santo de los santos y el Mesías principal solo puede ser Cristo Yeshua el Mesías. Y todavía hay que añadir que Ciro no dio la orden para la reconstrucción de la ciudad, la plaza y el muro. Ciro dio la orden para la reconstrucción del templo. Y el segundo error de interpretación de esta profecía es que ciertos estudiantes de profecía dicen que las 70 semanas de Daniel, o por lo menos dicen que la última semana se cumplirá hasta el tiempo del fin. Por este error de interpretación es por lo que se burla el judaísmo y los judaizantes de nosotros. Y tienen razón en burlarse, porque interpretan que 69 semanas de Daniel se cumplieron, pero una semana no. La última semana interpretan que está algo así como en pausa. Otros le llaman que es la semana flotante, pero interpretar cosas así son fantasiosas y están totalmente erradas. Repito, es por esto que el judaísmo y los judaizantes se burlan de nuestra forma de interpretar. Y todo esto está en la interpretación, porque esa interpretación de que de las 70 semanas de Daniel, la última, entró en pausa o quedó flotando, esta interpretación la dan por no entender ni interpretar correctamente el verso 24, de ahí de Daniel 9, donde habla de terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Por no alcanzar a comprender que esto ya sucedió, es por lo que interpretan que la semana 70 de Daniel no ha sucedido. Pero razonen un poco. ¿Cómo se van a cumplir 69 semanas de la profecía de Daniel y una no? ¿Cómo puede quedar una en pausa o flotando?
¿Sí es fantasioso eso? ¿O qué sustento bíblico tiene? No hay sustento bíblico para decir eso. De donde quiera que quieran empezar el conteo de las 70 semanas de Daniel, estamos hablando de 490 años. Y dice que en esas 70 semanas se ungirá el Mesías principal, quien es el Santo de los Santos. Esto es muy obvio que ya se cumplió, que ya sucedió desde hace aproximadamente 2000 años atrás, cuando Cristo estuvo en la tierra. La última semana de las 70 semanas de Daniel, que es la que dicen que se cumplirá al final, no puede cumplirse hasta el fin. Si hoy, hace aproximadamente 2000 años atrás, ya fue ungido el Mesías en esa última semana, ya fue ungido el Mesías principal, el Santo de los Santos, y ya le fue quitada la vida. Todo esto son pruebas claras de que la última semana de las 70 semanas de Daniel ya se cumplió, ya pasó, y no puede ocurrir hasta el tiempo del fin. Las 70 semanas de Daniel, repito, ya se cumplieron. Es un error estar interpretando, diciendo que la última semana se va a cumplir hasta el fin. Y repito, es interpretación fantasiosa. No hay tal cosa como que entramos en pausa y que la semana 70 de Daniel queda flotando y que se va a cumplir hasta el fin. Repito, interpretar de esta forma es por lo que se burlan de nuestra forma de interpretar. No hay seriedad, no hay coherencia, no hay racionalidad, no hay entendimiento. Solo se lee el texto sin entendimiento espiritual. Y hay quienes dicen también que la semana 70 no se ha cumplido por el verso 27, donde habla de otra semana y donde habla de el desolador. El desolador, como ya lo vimos en el capítulo 8, es Satanás, y lo que está determinado a derramarse sobre también ya lo vimos. Es vencido en una batalla que hay en el cielo contra Miguel y sus ángeles. Satanás o el dragón peleó con sus ángeles y fue derrotado, y no se halló más lugar para él en el cielo. Fue lanzado a la tierra. Esto es lo que estaba determinado a derramarse sobre Satanás, que es el desolador. Y esto terminó o se derramó sobre Satanás, el desolador, terminando la semana 70 de Daniel. Aquí el punto es que todo esto igual ya pasó. No es correcto estar interpretando que eso se va a cumplir a futuro nuestro en el fin, y no hay sustento bíblico para decir que 69 semanas de Daniel sí transcurrieron y que la semana 70 entró en pausa o quedó flotando. Sí es fantasioso que estemos interpretando así. Y repito también, el quitarle la vida al Mesías, que sucede después de las 69 semanas, que sucede en la semana 70, que es la que dicen que se cumplirá al final, esto es muy claro que ya sucedió. El ungir al Santo de los Santos también, que fue en la última semana, que es en la semana 70. Esto lo dice la Biblia, que se cumple en esa última semana 70. De esto trata la profecía de las 70 semanas de Daniel. Analicemos y tengamos entendimiento espiritual del verso 24 de Daniel 9. Ahí dice que 70 semanas están determinadas, primero dice, sobre tu pueblo y sobre la ciudad santa, para terminar la prevaricación, la revuelta, que es la prevaricación. Pero para terminar esta prevaricación, ahí, de donde está hablando, sobre tu pueblo y sobre la ciudad santa, habla específicamente de una ciudad, no dice en todo el mundo. Eso no va a suceder en todo el mundo. Y dice que en esa semana 70 tiene que ponerse fin al pecado. Y los que interpretan esa semana flotante o en pausa se preguntan, ¿hoy ya se puso fin al pecado? ¿Hoy el pecado ya no existe? Y ellos mismos se responden, no. Y entonces es cuando interpretan que esa semana 70 o esa última semana no se ha cumplido y que se cumplirá al final de los días. ¿Pero qué con todo lo demás que ya se cumplió de esta semana? ¿Qué con aquello que ya se cumplió de quitarle la vida al Mesías, que sucedería en esa última semana 70? Es aquí donde no hay entendimiento espiritual, solo hay lectura de textos. Preguntémonos,
¿Cristo venció al pecado con su muerte? Sabemos que sí. Pero si decimos que Cristo venció al pecado con su muerte, pero luego decimos que Daniel 9:24 no se ha cumplido porque no se ha puesto fin al pecado, pues vea que con eso se está contradiciendo usted mismo en su propio entendimiento y en su propia interpretación. Juan 1:29 dice, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero, ¿Cristo con su muerte quitó el pecado del mundo? ¿O todavía hay pecado en el mundo? Cuidado con cómo estamos interpretando la Biblia. Decir que Daniel 9:24, el poner fin al pecado, no se ha cumplido, es lo mismo que decir que Cristo con su sacrificio no quitó el pecado del mundo. Decir que cuando le fue quitada la vida al Mesías no se puso fin al pecado, es lo mismo que decir que Cristo con su sacrificio no quitó el pecado del mundo. Y entonces, Cristo no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por favor, hermanos, necesitamos desechar el entendimiento de letra porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Si nosotros decimos que Cristo no quitó el pecado del mundo porque en el mundo abunda el pecado, entonces solo estamos entendiendo la letra de la Biblia. Las cosas espirituales solo las puede ver el Espíritu. Las cosas espirituales no se pueden ver con los ojos naturales o con los ojos carnales. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne ve y dice y se pregunta, ¿cómo es que Cristo quitó el pecado del mundo si en el mundo aún hay mucho pecado? Y lo mismo para el verso 24 de Daniel 9. ¿Cómo es que se puso fin al pecado si aún sigue habiendo mucho pecado? Entendimiento espiritual, hermanos, repito, no entendimiento de letra, no entendimiento ni solo lectura de textos. En ambas interpretaciones es, cuando eres aceptado por Cristo y te cubre con su sacrificio, con su sangre, es Él quien pone fin al pecado en ti, no en el mundo, en ti. Y su obra redentora purifica, limpia la iniquidad, que es maldad, que había en ti, no en el mundo. Y trae la justicia perdurable en ti, no en el mundo. Cristo quita el pecado del mundo que hay en ti. Repito, el pecado del mundo lo quita de ti, no lo quita del mundo. Espero se esté entendiendo esto y no sonar tan repetitivo, pero ese entendimiento espiritual que no todos lo tenemos, entonces por eso pudiera parecer repetitivo. El pecado sigue estando en el mundo, eso es obvio. Pero si tú eres aceptado por Cristo, Él quita el pecado del mundo de ti, porque su sangre te limpia a ti. La sangre de Cristo limpia de todo pecado a todo el que es aceptado por Él. Dice en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado a nosotros, a nuestras personas, no al mundo, no a la tierra. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de aquellos que creen en Él. Juan capítulo 1, verso 29 y Daniel 9:24 en interpretación y con entendimiento espiritual es Juan 1:29, Cristo no quita el pecado del mundo, Cristo quita el pecado del mundo de ti. Y en Daniel 9:24 es, Cristo no pone fin al pecado en el mundo, Cristo pone fin al pecado del mundo en ti. Y lo reafirman más citas bíblicas. En este caso podemos ver Hebreos en el capítulo 9, en el verso 26, dice,
De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Pero si decimos que Daniel 9:24 no se ha cumplido, porque no se ha puesto fin al pecado, o que el pecado no se ha quitado porque el pecado no existe en el mundo, eso es lo mismo que decir que no se ha cumplido esto de Hebreos, y que tampoco se cumplió que el sacrificio de Cristo quitara el pecado del mundo. Eso es decir, que el sacrificio de Cristo no sirvió para quitar el pecado del mundo. Mucho cuidado con cómo se está interpretando. Ahí mismo en Hebreos, adelante en el capítulo 10, en el verso 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo ofreció una vez para siempre un sacrificio por los pecados, pero si no quita el pecado, porque el pecado aún no existe hoy en el mundo, entonces no funcionó el sacrificio de Cristo por los pecados. Vuelvo a repetir, cuidado con cómo estamos interpretando o con cómo nos están enseñando e interpretando la Biblia a nosotros. Cuidado con eso. Cristo con su sacrificio, con su muerte, venció al pecado, puso fin al pecado con su obra redentora, y después trajo la justicia perdurable para todo el que cree en él. No entender correctamente estas citas es lo que ha dado pie para que surjan falsas doctrinas y más entendimientos e interpretaciones erróneas, como aquella doctrina del antimilenialismo. Lo podemos ver en Mateo, en el capítulo 12, en el verso 28. Voy a tratar de no desviarme mucho. Pero dice aquí: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por esto dicen esas falsas doctrinas que Cristo ya reinó los 1000 años o que ya está reinando hoy y que hoy estamos ya en el milenio. Y por esto estas doctrinas son antimilenio. Están en contra del entendimiento de que eso viene a futuro y que Cristo vendrá a la tierra a reinar 1000 años. Hoy Cristo reina en el cielo, por supuesto, pero no ha venido a reinar a la tierra. Sabemos que este mundo aún sigue bajo el poder del maligno. Pero ellos dicen que ya está reinando, que el milenio ya pasó, y lo dicen por entender equivocadamente estas citas. ¿Usted cree que como estamos viviendo hoy, eso es Cristo reinando en la tierra? ¿Usted cree que sea igual hoy en la tierra como lo es en el cielo? Es muy claro que no, ¿verdad? Si no interpretamos, si no entendemos bien citas como estas y otras, inventaremos falsas doctrinas como muchas que ya han inventado. Ahí no dice el reino de Dios ha llegado a la tierra, ni dice que ha llegado al mundo. El reino de Dios ha llegado, dice, a vosotros, a personas en las que reina Dios. Y si Dios reina en esas personas están en el mundo, pero no son del mundo. Porque Cristo tiene un reino que Él mismo dice que no es de este mundo. Si en ti reina Cristo, tú estás en el reino de Cristo. Pero si es así, aunque tú vivas en el mundo, no eres parte de este mundo, como el reino de Cristo, que aún sigue sin ser de este mundo. Lo será, pero aún no lo es. Tiene que venir, tiene que regresar. Si va a reinar en la tierra, tiene que venir a la tierra, porque donde se ha visto que un rey reine en un lugar sin que esté presente en ese lugar. Y hoy Cristo no está presente aquí. Definitivamente reina, pero en el cielo. Pero muy pronto ese reino se extenderá hasta la tierra. El contexto de esta cita habla de que Cristo echaba fuera demonios, pero unos le decían que los echaba fuera por Belcebú. Y dice ahí: pero si ustedes entienden que Cristo echa fuera demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes, porque ustedes han entendido la verdad por el Espíritu de Dios que está en ustedes, en personas. Si la verdad ha llegado a ustedes,
es por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo está en ustedes, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes, porque en ustedes reina el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Dios el que nos lleva a la verdad. Lo mismo hacen con Lucas, capítulo 17, en el verso 21 dice: ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lo mismo, junto con lo que ya vimos en Mateo 12, 28. El reino de Dios ha llegado, ya está entre vosotros. ¿Por qué o cómo? Porque si Dios reina en sus vidas, no en la tierra, en sus vidas de las personas, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes que viven en el mundo, pero no son de este mundo, porque el reino de Cristo aún no es de este mundo. Él mismo lo dijo. ¿Sí le cree a Cristo todavía? ¿O ya va a dudar de su palabra? Pero bueno, volvamos al tema para no desviarnos. En la semana 70 exactamente es cuando se cumple que le es quitada la vida al Mesías. Más exactamente, como dice el verso 27 de Daniel 9, a la mitad de esa semana 70 es exactamente cuando Cristo entrega su vida. Y 3 años y medio después de la otra mitad de esa última semana 70 es donde terminan las 70 semanas de la profecía de Daniel. Y el verso 25, como ya lo vimos, dice que se volverá a edificar la plaza y el muro. Dice ahí en tiempos angustiosos, y así fue. Jerusalén fue edificada en tiempos angustiosos. Ya vimos que entre quienes edificaron la ciudad y el muro estaba Nehemías. Pero ¿por qué en tiempos angustiosos? Dice Nehemías en el capítulo 4, en el verso 1. Dice, cuando oyó Sanbalat, sátrapa, es un gobernador persa de Samaria, que edificaban el muro, vea, están edificando el muro de Jerusalén, dice, se enojó mucho, dice ahí, se enfureció en gran manera y ridiculizó, que es lo que es hacer escarnio, a los judíos que estaban edificando el muro de Jerusalén. Y en los versos 2 y 3 nos habla de que este gobernador de Samaria los ridiculizó de esta manera diciendo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y otro que estaba junto a este dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. En los versos 6 y 8 dice que ellos igual les hicieran lo que les hicieran y les dijeran lo que les dijeran, ellos seguían edificando. Y no solo los ridiculizaban, también se burlaban de ellos. Y cuando vieron que seguían edificando y que tenían éxito en edificar, porque veían que los muros de Jerusalén eran reparados y que ya las brechas o portillos o aberturas estaban comenzando a ser cerrados, se enojaron más porque vieron que sí lo estaban logrando. Dice ahí, se encolerizaron mucho, dice, y conspiraron para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Estos son los tiempos angustiosos en que se edificaría la ciudad, la plaza y, como estamos viendo, el muro. Así se tenían que edificar, como lo dice Daniel 9:25. Pero ahí mismo en los versos que siguen, en Nehemías 4, en los versos 16 al 20, dice que desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro. Seguimos con la edificación del muro. Aquí nada tiene que ver la edificación del templo ni del decreto que dio Ciro. Nada tiene que ver en el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel. Dice ahí, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían la espada. Eso es estar edificando en tiempos angustiosos. Dicen los versos 21 al 22, nosotros trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la mañana, que es la subida del alba, hasta la noche, que es la salida de las estrellas. En el verso 23
Dice que ninguno se quitaba la ropa ni para dormir, solo para bañarse. Y esto, claro, para estar preparados para la batalla, para la guerra. Estos, repito, eran claramente los tiempos angustiosos en los que fue reconstruido la ciudad, la plaza y el muro, no el templo. Repito, las 70 semanas de Daniel no tienen que ver con la construcción del templo, ni con el decreto que dio Ciro. Así, en tiempos angustiosos, edificando la ciudad, la plaza y el muro, es como se cumplía Daniel 9:25. Y en el verso 26 de Daniel 9, dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruiría la ciudad y el santuario. Y así fue. Los romanos, bajo las órdenes de Tito, futuro emperador, junto con Tiberio, Julio y Alejandro, como su segundo al mando, estos tomaron la ciudad y destruyeron el santuario en el año 70 después de Cristo. Tito Flavio Vespasiano, quien gobernó bajo el nombre de emperador César Vespasiano Augusto, fue el quien encargó a su hijo, quien también se llamaba Tito, le encargó sofocar la violenta revuelta que desde hacía 4 años sacudía a Judea. Y así lo hizo. Conquistó Jerusalén y destruyó y saqueó el templo. Vamos a tratar de mostrarle aquí una línea de tiempo. No somos muy diestros para la edición de videos, pero vamos a tratar de mostrar esta línea. A lo mejor sale muy pequeña. Y la vamos a comenzar desde donde debe de comenzar, desde el decreto que dio Artajerjes, no el que dio Ciro. Esto está basado en Esdras capítulo 7, verso 7, donde dice que en el año 7º del rey Artajerjes, él fue el que dio la orden. En el verso 13 dice, por mí es dada orden. Esta es la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que es la ciudad, a la plaza y el muro. Muro que de hecho vimos que Nehemías lo está reconstruyendo. Entonces la línea de tiempo de las 70 semanas de Daniel comienza en el año 7º del reinado de Artajerjes. Después viene la reconstrucción del muro y la ciudad. El muro es terminado en el año 445 o 444 aproximadamente. La ciudad es terminada de ser reedificada hasta el año 408, donde tenemos las 7 semanas en las que sería reconstruida la ciudad, la plaza y el muro. Después vienen las 62 semanas, que son los 434 años, en las que llegamos al año 27 de Cristo y al fin de la semana 69, ya para entrar a los últimos 7 años, que son la semana 70. En los últimos 7 años, a la mitad de esa semana, es el sacrificio de Cristo, cuando Él tiene la edad de 30 años y medio. Lucas 3:23, por eso nos menciona que cuando comenzó su ministerio era como de 30 años, era de 29 años y medio. 29 años y medio sí son como 30. Ahí es donde comienza su ministerio y llega su sacrificio siendo un cordero de 1 año, porque si metemos aquí un cordero de 3 años o 3 años y medio, ya no sería cordero, ya no calificaría como cordero. Eso sucede en la mitad de la semana 70 y en la última mitad de esta semana 70 llegamos al año 34 después de Cristo, con varios acontecimientos ahí que nos marcan que ahí terminan las 70 semanas de Daniel. En este año es el apedreamiento de Esteban, en este año es la conversión de Pablo, en este año es cuando Satanás es lanzado a la tierra y ya no se halló más lugar para él en el cielo. Hasta aquí llegamos con las 70 semanas de años y con los 490 años. Por lo pronto terminamos con este tema de las 70 semanas. Le dejamos ahí las citas en la línea de tiempo de donde está basada la línea de tiempo. Por lo pronto terminamos. Que Dios le bendiga y le guarde.